君には何が見える？敵は何だと思う？Es una pregunta fundamental en política. ¿Quién es el enemigo? Y en el contexto cubano cobra todavía más relevancia porque es mucho el tiempo y las energías que dedican los enemigos de la nación cubana a distraernos de las causas reales de nuestros problemas y de los verdaderos culpables. En época de carencias, de crisis, es mucho más difícil ver a través de esa niebla, saltar por encima de manipulaciones emocionales y tergiversación. Pero nosotros lo seguimos intentando. Así que sube el volumen para que en su barrio sepan que ya empezó el programa de la contrapropaganda comunista. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Varios artistas de Miami que son residentes o ciudadanos acá de los Estados Unidos y están yendo a Cuba a cantar y presentarse en centros de la dictadura, en centros que el dinero va para la dictadura. Mándame los nombres. Están violando, ok, perfecto, los tenemos. Mándame los nombres. Están violando... ¿Son ciudadanos? Los de la OFAC son ciudadanos, algunos pueden ser ciudadanos americanos. Sí. No tengo el dato, pero creo que uno es ciudadano americano. Están violando los acuerdos de la OFAC. Cobrando. Y están cobrando. Y están presentándose en instalaciones de la dictadura dentro de Cuba. Mándame los nombres. Si tienen los días, cuándo lo hicieron. Todos los datos, mándamelos. Ahora mismo están en Cuba. Ok, perfecto. Ahora mismo están en Cuba. Entonces yo se lo mando a la Secretaria de Homeland Security y también al Departamento de Estado que estamos haciendo sobre eso. ¿Por qué esta gente están viajando a Me parece Cuba? genial. Y porque necesitamos como un task force que se encargue de estas cosas. El trabajo que usted está haciendo es excelente. Es primera vez que lo vemos en mucho tiempo. Sí. El enemigo es aquel que intenta estrechar el cerco, que trata por todos los medios de que nadie entre a la ciudad sitiada. Y está claro cuando ese accionar del enemigo se manifiesta en términos militares, pero cuando las presiones son más sutiles, cuando se trata de cortar ingresos económicos o intercambios culturales, puede desdibujarse el verdadero rostro del adversario. Y entonces en la ciudad sitiada se empieza a odiar justamente a los que la defienden. Carlos Jiménez, uno de los hombres de la mafia anticubana en el Congreso estadounidense, nos ayuda a ver las cosas con mucha más claridad. Ahí está pidiendo nombres de artistas que osan violar la ley del bloqueo, para sancionarlos, para presionarlos. Y del otro lado, los que acusan de chivatos, pues, ¿cómo se llamará eso que hacen? Mientras los migrantes cubanos, los que de verdad necesitan de la atención de los políticos, sufren todo tipo de maltratos. Y llegué ayer de Cuba, o sea, me metí en Cuba 3 días nada más. Cuando salí de Cuba, todo estaba muy bien en el aeropuerto en Cuba, nadie me molestó, todo fue perfecto. Cuando entré aquí ayer, eso fue lo peor, lo peor, lo peor. Nos metieron en el cuartico a mi esposo, a mí y a todos los cubanos que viajaron ayer. Conmigo se demoraron 4 horas, de las 9 de la mañana me soltaron a las 12 del día. Me quitaron el celular, tuve que darle la contraseña de mi teléfono. Se metieron en mi cuenta de banco, en Cachá, en la galería, en los chats. Me dijeron, ¿es primera vez que tú viajas? Yo le dije que sí. Y con estas palabras que le voy a decir, me dijeron, primera y última vez. Me pusieron en el sistema a mi esposo y a mí que a Cuba no puedo entrar más. Tú viniste por frontera, así tú no hayas hecho un asilo, así tú tengas la residencia CU6, tú no puedes regresar más al país, porque tú viniste para acá me dijeron por una vida mejor. Entonces, tú no tienes que hacer nada en Cuba, así tú tengas familia. Me dijeron así. El enemigo busca cualquier excusa y más de una vez cambiará de casaca, de discurso, pero sus intenciones siempre serán las mismas: aferrarse al poder, aferrarse al dinero. El negocio de Carlos Jiménez está en reírle la gracia a Trump, en aparentar ser muy duro contra la cruel dictadura cubana, pero no en ayudar a los detenidos en el campo de concentración llamado Alligator Alcatraz, o a los que amenazan para que no viajen a Cuba, en franca y desvergonzada violación de sus derechos. Y el negocio de su colega Marco Rubio es el mismo, lo que, llevado a su estatus como jefe de la diplomacia estadounidense, lo hace tener muy claro que su blanco es Cuba, pero ya cuando se le habla de Rusia, empieza a cancanear. Let me ask you this question. Is Vladimir Putin a war criminal? I would not use that term. The person we're negotiating with, Vladimir Putin, is he a war criminal? Well, I think you can look at instances that have happened there and certainly characterize them as war crimes, but our intent is to end the war. Is he a war criminal? We can't end the war without talking to Mr. Putin. That's pretty simple. Is he a war criminal? Well, that's this man we're negotiating with, Vladimir Putin. Is he a war criminal? That's not tough. But why?
I'm trying to answer your question by telling you that we're trying to end the war here. Go ahead. No, You're it's not a equivocating. simple answer. You are equivocating, sir. El enemigo se dedica a hostigar a Cuba, a bloquearla, y los cipayos del enemigo hacen de ese propósito una agenda de lucro, dando nombres para listas de represión mientras aumentan likes, vendiendo odio a través de las pantallas de los celulares, o invocando a fuerzas místicas, que también se ha dado el caso. Miguel Díaz-Canel fue una persona con gran poder en otra vida, que tenía una influencia a nivel social, y en esta vida vuelve a repetir esa imagen de presidente, entre comillas, y vuelve a repetir los mismos karmas. Pero, ya sabes, sufre también, puede sufrir un atentado, puede sufrir algún ataque personal, puede sufrir cualquier tipo de ataque hacia su persona. Entonces, básicamente es eso. Pero calculé a modo de información curiosa. Este año no, el otro tiene el 13. Que puede pasar ahí algo con su vida bastante complicado. Que esperemos el 13 que ya hablamos que es la muerte, que es ¿verdad? la muerte, sí. Y así va el enemigo de Cuba, entre brujería y demagogia, entre la psicosis melancólica y la falsa valentía de las redes digitales, tratando de convencernos de que ellos son los buenos de la película, mientras abogan por más asfixia, más aislamiento, más medidas de coerción, más amenazas. Y es el mismo enemigo para cualquier país que intente un proyecto de soberanía popular opuesto a los intereses imperiales. Por eso el enemigo mueve sus barcos y su maquinaria de guerra contra Venezuela. Pero de eso que nos hable Gabriela Fernández en La Mira. Un punto bastante interesante de la política estadounidense es que las tácticas que le funcionan no las cambian. El caballo de Troya de la lucha contra el narcotráfico entró en el 89 a Panamá y ha asomado el hocico en los asuntos internos de varios países de Latinoamérica, porque el culpable de que Estados Unidos sea uno de los mayores consumidores de droga del mundo nunca es Estados Unidos, y siempre es un país al que a Estados Unidos le conviene tener controlado. Esta vez le toca a Venezuela y su recién imaginado cartel de los soles. ¿Te enteraste? El director de la DEA salió diciendo que Maduro es un narcotraficante, que es el jefe de todo el narcotráfico, desde Colombia hasta México. Ya va, párame la grabación. En el informe especial de la DEA del 2024 no aparece Venezuela ni una sola vez, compadre. Bueno, ni Maduro, ni el cartel de los soles, ni nada de eso, cero, nada. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace Chiqui con unos lentes de sol si está en su casa? Bueno, precisamente porque como estoy en mi casa, hago lo que me da la gana. ¿Cómo es posible que un cartel superpoderoso que mueve miles y millones de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos es invisible para el reporte oficial de la principal agencia antidrogas del mundo? Esa cuenta está como los cuentos de tu ex. No me cuadra, mami. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Hasta el año pasado, según la DEA, Venezuela no tenía nada que ver con el narco. Y resulta que en unos meses tiene lo suficiente como para justificar un despliegue militar en sus costas y el incremento de los esfuerzos por encontrar a Maduro, que lleva meses leyendo recompensas por su cabeza desde Miraflores. Hoy vamos a hacer billete en una marcha chavista. Mira, el gobierno de Estados Unidos está aquí pagando $50 millones para que sepa dónde está Nicolás Maduro. ¿Tú sabes dónde está Nicolás Maduro? Yo sé dónde está. Nicolás Maduro está en Miraflores y cuidando con el pueblo. Sí, claro, Miraflores. Al frente de la nación, defendiendo a la patria. Vas a hacer que los gringos vienen a buscar. Nos iremos a entrar coñazo. Me voy para la calle con él. Estamos dispuestos a defender al presidente hasta las últimas consecuencias. Yo no sé cómo van a hacer, porque somos más de 30 millones de venezolanos y toditos sabemos dónde está el presidente. En Miraflores, en la calle y defendido por el pueblo. Uno pensaría que un país como Estados Unidos debería tener el tiempo y los recursos para elaborar mejor sus estrategias, sobre todo cuando se trata de algo tan serio como agredir militarmente a otro país. ¿Pero para qué? Les interesa amedrentar y para eso decir que Venezuela tiene drogas o que hundió el Titanic sirve igual. Hace falta una justificación, no que sea creíble. Nos vemos en La Mira. Es imposible leer esto sin que hierva la sangre. Israel bombardeó el hospital Nasser de Gaza y minutos después lanzó un segundo ataque cuando ya habían llegado rescatistas, médicos y periodistas. El resultado, 15 personas asesinadas. 4 de ellas periodistas cuyo único crimen era contar la verdad. No hablamos de un error ni de daños colaterales. Hablamos de terrorismo de Estado retransmitido en directo. Atacan a los heridos, a quienes intentan salvarlos y a quienes intentan dejar testimonio.
El enemigo es el mismo, bloquea Cuba, amenaza a Venezuela con una invasión, mata a niños y periodistas en Gaza. Es ciertamente muy poderoso y muy hábil, puede financiar medios de prensa que lo alaben, inventa fundaciones de caridad para ayudar a los niños que sus mismas reglas del juego someten al hambre y a la guerra, condena invasiones de otros países pero financia a estados colonizadores y con frecuencia se embulla e invade con sus propias fuerzas, para que nadie olvide quién es el gendarme del mundo. El enemigo es quien nos niega hasta el oxígeno cuando más lo necesitamos en plena pandemia, el que recrudece medidas de presión económica en medio de la crisis para provocar desesperación e ingobernabilidad. Y luego paga a intelectuales de bolsillo fácil para que escriban ensayos de equidistancia, para que se diga en público que todos los extremos son malos, que hay que dialogar, que la culpa real está en nosotros, las víctimas, que somos los que debemos ceder. Esos aliados del enemigo, ya sea por interés material, por mezquindad o por comunión ideológica, son los que colocan en Cuba, en Venezuela y en Palestina la mayor responsabilidad, ya sea con el argumento de supuestas organizaciones narcomilitares o terroristas, ya sea con el cínico discurso contra la corrupción o los males administrativos. Y en el caso de Gaza es aún más asqueante, porque con tal de no buscarse problemas, llegan a callar ante la evidente y televisada masacre de civiles. Pero los hay que desafían públicamente al enemigo, artistas que saben estar del lado de las víctimas y no de los victimarios. There's no justification for fucking children starving to death in a conflict. Like, it's that simple, right? You don't have to understand geopolitics or anything like that. El ganador del Oscar, Joaquin Phoenix, ha utilizado el altavoz que le otorga su reconocimiento público para seguir hablando del genocidio que el Estado sionista de Israel está cometiendo sobre el pueblo palestino. Muchos otros se excusan diciendo que no saben de política, que se les escapa lo que está sucediendo, pero no es más que una triste justificación para evitar las posibles consecuencias. While we're celebrating fiction, real world in Gaza are dying thousands of children of starvation, and it's a genocide taking place in front of our eyes in 4K. And American support has to stop financing bombs that are killing so many thousands of children. And the Western European countries has to start doing actions, taking actions into cutting ties with Israel. Enough with the words, more action. ¿Quién es el enemigo? Y todavía cabe alguna duda. Seguir haciéndose las preguntas correctas es la mejor respuesta posible. Por eso vamos cerrando por hoy con la embajadora Johanna Tablada y este fragmento de su entrevista al medio Alma Plus TV, que resulta particularmente esclarecedor para el contexto cubano. ¿Quién prohíbe que los cubanos viajen hoy a Estados Unidos? No es Cuba. ¿Quién prohíbe que los estadounidenses, el único país del mundo que no pueden hacer turismo, sea Cuba? No es Cuba. Está prohibido por una ley del 2000. ¿Quién ha reducido la amplitud que tenían las licencias generales, las 12 categorías por las cuales los estadounidenses podían venir a Cuba y ya quitaron el permiso a los cruceros, el permiso a los viajes privados, el permiso a los viajes pueblo a pueblo si no vienes en un grupo que responda a determinadas instrucciones en las que no puedes tomarte un mojito ni bañarte en una playa en Cuba y todas esas ridiculeces? ¿Quién prohíbe hoy que los deportistas cubanos viajen a competencia en Estados Unidos? Algo no visto jamás. Son más de 80 visas las que nos ha tocado Estados Unidos ya este año para que vayan, y estamos en ciclo panamericano, en ciclo olímpico con Olimpiadas en Los Ángeles. Es decir, son medidas discriminatorias, absurdas, no conocidas por el pueblo estadounidense, que jamás aprobaría una cosa así. Síganos en nuestras redes sociales, este viernes haremos directa. Quizás, ya veremos cómo van las cosas. El enemigo no descansa y tiene todo tipo de recursos a su disposición. Nosotros no tanto. Eso sí, por acá, por el vidrio, estén seguros que regresamos el próximo martes justo después de la novela. Hasta entonces, manténgase con filo. Chao.